Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Buenas, estamos aquí para nuestra lección número 7 de Colosenses Inductivo. Le doy la bienvenida y espero que sea de bendición este tiempo que vamos a pasar juntos. Padre, gracias porque este es un tiempo especial para estudiar tu palabra, pero sin la ayuda de tu Espíritu Santo seguramente que no vamos a tener el provecho que deberíamos tener. Así que te ruego que tu Espíritu Santo nos guíe en este estudio. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Hoy vamos a estudiar Colosenses capítulo 3 del versículo 1 al versículo 8. Y vamos a empezar con nuestro estudio de hoy. Vamos a empezar entonces leyendo lo que nos dice Colosenses. A ver si yo cuadro aquí mis notas donde tengo el pasaje que vamos a leer, que es Colosenses 3, 1 y 2. Colosenses 3, 1 y 2. Leamos la palabra del Señor. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Qué cosas? Escuche esto, la pregunta que vamos a hacernos es: ¿qué cosas debemos buscar arriba o en qué debemos nosotros poner nuestra mirada? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Lo que tenemos que buscar, esta palabra buscar es también intentar, esforzarnos, empeñarnos, pedir, reclamar y esperar. El significado de esta palabra nos lleva a nosotros a entender que todo lo que proviene de Cristo Jesús es lo que tenemos que buscar, que está sentado a la diestra de Dios. Y si debemos buscar o empeñarnos en encontrar, significa que no lo tenemos, ¿verdad? O que algo nos falta, porque pues uno jamás se pondría a buscar lo que ya posee. ¿Qué debemos buscar de las cosas de arriba? ¿Qué hay allí? Mire, veamos un ejemplo de algunas de las cosas que nosotros podemos encontrar allá arriba y son las que nosotros debiéramos de buscar. Algunas son una sabiduría diferente. Esa sabiduría que proviene de la misma mente de Cristo. Santiago, en su carta, la denomina la sabiduría de lo alto. Santiago dice de la siguiente manera: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esto es lo que leemos en Santiago 3:17. Mire, esta sabiduría, desde luego que no la vamos a encontrar en la tierra, ni en los programas educativos, ni en la filosofía, sino en la comunión con Dios por medio de su palabra y de su revelación. Usted no puede ir a la universidad a tratar de buscar y encontrar esta sabiduría porque no lo va a lograr. En segundo lugar, los dones perfectos que no se obtienen por el esfuerzo personal, sino que descienden, fluyen de Dios sobre la iglesia. Dice Santiago también: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Esto dice Santiago 1:17. Esos dones perfectos son entregados por Cristo mismo, quien subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Se acuerda lo que dice ya en Efesios capítulo 4? Allá dice que Él subió a lo alto. En tercer lugar, la investidura de poder. Investir significa
conceder a una persona una dignidad, un privilegio, un cargo importante. Por eso la investidura es el carácter que se obtiene con la toma de posesión de ciertos cargos. Jesús nos habló de una investidura que proviene de arriba. Dice en Lucas 24:49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. En cuarto lugar, un lugar seguro para invertir. Según la declaración del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, Él dice, no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo, donde los ladrones no minan ni hurtan. Esto dice Mateo 6:20. Los terrenales, es decir, las personas que son de la tierra y piensan solo en cosas de la tierra, invierten solo aquí en la tierra, en bienes, y son bienes que son perecederos, ¿sabe? En cambio, los que buscan las cosas de arriba y ponen la mira en lo celestial, pues invierten donde está su corazón y donde han depositado su fe. Esto es muy importante porque nuestra tendencia, ya sea a nivel personal o a nivel de las iglesias, nuestra tendencia es a acumular, a tener aquí en la tierra. Y hemos perdido la visión de arriba del cielo por estar pendientes de las cosas aquí de la tierra. Voy a leer ahora Colosenses capítulo 3, versículos 3 y 4. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Dónde está entonces escondida nuestra vida? ¿Dónde está escondida nuestra vida? Nuestra vida está escondida en Cristo. Y si es así, escuche, nadie podrá quitarla, nadie podrá destruirla, ni siquiera el mismo diablo. Porque para alcanzarlos debería pasar a través de Cristo. Eso es imposible, eso es imposible. Por eso nuestra propia eternidad está garantizada por una sola razón, porque estamos en Cristo Jesús. ¿Cuándo saldremos a la luz? ¿O cuándo seremos manifestados? Hasta ahora nadie puede ver a Cristo, ni tampoco nadie puede ver a la iglesia tal como ella es. Eso, es decir, una iglesia gloriosa, porque hasta este momento está escondida en Cristo, está oculta, y lo que el mundo ve es una iglesia ignorada, perseguida, menospreciada, atacada, calumniada, malinterpretada, rechazada y no tenida en cuenta. Pero cuando Cristo se dé a conocer en su regreso con poder y gloria, la iglesia también se manifestará y brillará con todo su esplendor. Ese día será cuando amanece y sale el sol con toda su fuerza. La oscuridad desaparece y desde luego todo, absolutamente todo, se ilumina. Por eso esta iglesia, que en este momento es como rechazada, ignorada, es perseguida por todo lado, ¿verdad? La iglesia la persiguen por todo lado, es perseguida la iglesia, pero va a llegar ese momento en el que ya nosotros seremos manifestados por el poder de Cristo Jesús. Colosenses capítulo 3, versículos 5, 6 y 7 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza,
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. ¿Por qué dice haced morir lo terrenal si ya hemos muerto con Cristo? Entonces, si ya hemos muerto con Cristo, ¿por qué dice que debemos hacer morir lo terrenal? Hemos muerto y hemos resucitado con Cristo cuando creímos, cuando depositamos nuestra fe en Él. Y eso nosotros lo confirmamos por medio del bautismo. No obstante, esta experiencia debe complementarse con otra donde debemos hacer morir. Voy a usar un término que no me gusta mucho, pero que quizás nos haga entender un poquito mejor esto. Es decir, que debemos matar. Escuche, debemos matar lo terrenal en nosotros, porque hacer morir es un proceso, no un hecho puntual. Algo parecido ocurre con la santificación. Por un lado, la palabra de Dios nos declara santos y santificados por completo en Cristo. Pero por otro, nos dice que debemos santificarnos día a día. En este caso, y como muchos otros en la Biblia, nos encontramos con una paradoja, es decir, una aparente contradicción entre dos ideas o dos posiciones, pero que cobran su verdadero sentido en su unidad. Como por ejemplo, las dos caras de una moneda. Son diferentes y opuestas, una a la otra, pero son una sola moneda. Así ocurre con las grandes doctrinas de la Biblia, que muchos han querido explicar, anulando la otra cara sin darse cuenta que una depende de la otra. Es difícil. Cuando yo era niño jugábamos con monedas, algo que llamábamos el caricello. Nuestras monedas en ese tiempo, casi siempre por una cara traían la figura generalmente de Simón Bolívar, y por el otro traían el escudo de la República de Colombia. Entonces, cuando jugábamos cara y sello, pues cara era cuando caía por el lado de Bolívar y sello cuando caía por el escudo. Pero era una sola moneda. Eso era una sola moneda. Tenemos que tener en cuenta ese asunto aquí. En una cara de la moneda leemos que hemos muerto con Cristo. Y en la otra, que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Mire, una nos indica un hecho legal, total y completo. La otra, en cambio, nos indica que somos responsables de dejar ciertas cosas o renunciar a ellas. O, mire cómo traduce la Nueva Biblia Española. Dice, en consecuencia, arranquen las cosas o renunciar a ellas. O como traduce la Nueva Biblia Española, que, estoy aquí como leyendo un poquito mal, discúlpenme, hagan morir lo que les queda de la vida terrenal, dice la versión latinoamericana. A veces me pasa un poquito de confusión. Cuando estoy leyendo textos de la Biblia se me pierden algunas veces. Vamos a mencionar y vamos a explicar las 5 cosas que debemos hacer morir, tomando pues desde luego como base este texto que acabamos de leer. Esas 5 cosas que debemos hacer morir son la fornicación. La palabra fornicación proviene del latín fornicari, que significa tener relaciones sexuales con una prostituta. Pero luego se utilizó esta palabra para hacer referencia a toda inmoralidad sexual. Cualquier relación sexual fuera del matrimonio es fornicación. El cristiano que se abstiene o abandona definitivamente
este tipo de relaciones las hizo morir. Segundo lugar, la impureza, o inmundicia, o podredumbre, o algo que de lo que casi nadie quiere hablar, las malas intenciones. Así como la impureza es la mezcla de partículas extrañas en un cuerpo, la impureza moral es extraña a la naturaleza nueva que Dios nos dio en Cristo. Actualmente, la impureza está relacionada con la pornografía, los pensamientos y las conversaciones obscenas. Quizás escuchar humoristas que sus chistes todos están orientados hacia la parte sexual, lo que nosotros llamamos chistes con doble sentido. Tercero, debemos hacer morir las pasiones desordenadas. ¿Qué son las pasiones desordenadas? Mire, algunas versiones traducen aquí lujuria, y también pasión que lleva a la lujuria. ¿Pero qué significa lujuria? Lujuria significa apetito sexual desmedido o incontrolable. Es como si tuviesen escrito en su frente la palabra sexo. En todo lo que dicen y hacen, todo lo orientan hacia el sexo. Hay algunos actores o actrices también que necesitan entrar a tratamientos porque tienen problemas con el sexo, en el sentido de quieren tener sexo a toda hora. Cuarto, los malos deseos, como por ejemplo el deseo de hacer daño, de perjudicar o hacer alguna otra maldad. Que en algún momento nosotros lo hemos tenido, ¿verdad? Y quizás pudiéramos tener ejemplos en nuestra propia vida de las ocasiones en que hemos querido hacer daño a otros. Quinto, la avaricia o codicia. Pablo dice, esto no lo digo yo, esto lo dice Pablo, que esto es idolatría. La idolatría significa adoración a ídolos o a las imágenes que representan una divinidad. Mire, la avaricia es el amor desmedido al dinero y se convierte en idolatría porque el avaro encuentra su seguridad, su confianza, su tranquilidad, su felicidad en el dinero en lugar de Dios. Uno debe hacer morir todo esto, o de lo contrario, uno puede quedar expuesto a la ira de Dios porque dice, escuche lo que dice Pablo, cosas por las cuales viene la ira de Dios. La ira de Dios significa el castigo de Dios. Mire, cuando uno no se arrepiente y sigue practicando estas cosas, debe saber que está expuesto al castigo de Dios. Quiero hacerle aquí yo no sé si una aclaración o qué, pero la frase sobre los hijos de desobediencia no figura en los manuscritos más antiguos. Por eso la mayoría de las versiones de la Biblia no lo incluyen. Entonces quiero dejarle la salvedad porque esa es la idea aquí con nuestros estudios, ¿verdad? Tratar de hacerlo lo mejor posible. Hay varias versiones que no lo traen y por eso es que yo recomiendo una Biblia que la publica la editorial Caribe, que se llama la Biblia con notas de Harper. La Biblia generalmente se conoce como la Biblia Caribe con notas de Harper. ¿Por qué me gusta esa edición? Porque no es una versión, porque el texto es Reina Valera del 60. Me gusta porque trae una partecita que es bien interesante, que es la crítica textual. La crítica textual es cuando se toman los manuscritos más antiguos que se conocen y se comparan
con lo que nosotros tenemos hoy escrito, impreso en nuestras Biblias. Y ahí nos dicen en la crítica textual, esto no aparece, esto sí aparece, o esto aparece en las siguientes palabras. Es excelente tener ese tipo de Biblias. Vamos a leer ahora Colosenses capítulo 3, versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Vamos a tratar de ver el significado de las cosas que debemos dejar. Dice Pablo que como que el apóstol Pablo aquí está como pasando a otro nivel un poquito como más alto, como más fino, diciendo: dejad también vosotros estas cosas. Y pasa a enumerarnos 5 cosas que debemos dejar. Son 5 formas de agresión. Debemos dejar la ira. Mire, la ira es una agresión violenta que se manifiesta por la rabia, el furor, la venganza, que generalmente va acompañada de la violencia física. Aquí debemos diferenciar la ira de Dios de la ira del hombre. ¿Por qué razón? Porque la ira de Dios es una ira santa. En cambio, la ira del hombre, que no obra la justicia de Dios, es una reacción de nuestra naturaleza carnal. Y si persiste, si se mantiene, puede convertirse en pecado. La ira es una emoción intensa que a veces no podemos dominar. Por eso la palabra dice: airaos, pero no pequéis. ¿Se acuerdan? Eso está en Efesios. El apóstol Pablo dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, usted se puede sentir un momento de ira, pero el asunto es cómo la va a manejar. No es una ira parecida a la ira de Dios, porque la ira de Dios es ira santa, mientras que nuestra ira es una ira demasiado carnal. Está basada en lo carnal, en nuestros pensamientos y sentimientos pecaminosos. Segundo, también debemos dejar el enojo. Recuerda lo que le acabo de decir: airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí Pablo le dice a los hermanos de Colosas: también debemos dejar el enojo, que es otro tipo de agresión, aunque no es tan violento como la ira, pero que se expresa por las palabras duras. El alejamiento, por ejemplo, como un tirar la puerta. Usted lo ha hecho quizás muchas veces. Usted se enoja y sale y entonces tira la puerta. Esa es una muestra de ese enojo que se va convirtiendo en ira. Por ejemplo, el ceño fruncido, o a veces el silencio hermético. El problema, ¿sabe cuál es? Que si el enojo persiste, hace un enorme daño, tanto físico como espiritual. Primero, a la persona enojada, porque se está carcomiendo por dentro. Entonces, eso es un problema bien serio. Por eso dice la palabra: que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tengamos cuidado con el enojo, porque ese es el problema serio. En tercer lugar, debemos dejar la malicia. Esto es una cosa un poquito bien complicada. La malicia que se transforma en una agresión que se vuelve maldad y sentimientos detestables. ¿Por qué? Porque malicia es la tendencia de pensar mal de los demás. Es desconfiar continuamente de las intenciones de los demás. La malicia también se llama picardía, cuando se hacen alusiones con doble sentido, generalmente relacionadas con el sexo, y también la malicia se expresa por medio de la burla velada y por el sarcasmo. En cuarto lugar, debemos dejar además la blasfemia, que significa, mira lo que significa blasfemia: palabra injuriosa muy grave contra Dios o contra lo que es sagrado.
que también es una agresión verbal. Es una forma, una manera de difamación, de calumnia dirigida hacia Dios o dirigida en contra de aquellos que representan a Dios en la tierra. Voy a tratar de darle como un ejemplo. Por ejemplo, hay un terremoto y se cae un edificio y mueren una cantidad de personas allí, y allí mueren hombres, mujeres, niños, ancianos, todo tipo de personas y de edad, y mueren en el terremoto porque el edificio se cayó. No falta aquel que se levanta contra Dios, culpando a Dios, juzgando la justicia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, y viene la famosa pregunta: ¿por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios lo permitió? Esa es una blasfemia, ¿sabía eso? Esa es una forma de blasfemar a Dios. Es poner en tela de juicio las obras que Dios hace. Tengamos cuidado, porque yo como pastor, yo soy pastor desde 1975. Han pasado muchos años en mi tiempo de pastor. Y durante estas décadas que llevo pastoreando, son muchas las ocasiones en que he escuchado a cristianos quejarse contra Dios, por ejemplo, porque se le murió la mamá. Entonces le reclaman a Dios: ¿por qué ella? ¿Por qué no otro? ¿Por qué tenía que ser ella? Eso es blasfemia. Tengamos cuidado de hacer ese tipo de reclamos delante de Dios. Esto es lo que significa blasfemia. Cuidado con eso. Y quinto, debemos dejar las palabras deshonestas. Es también un tipo de agresión que otras versiones de la Biblia traducen como un torpe lenguaje, como groserías, obscena conversación de vuestra boca, dice la versión de Nieto. Es también una agresión por utilizar un vocabulario obsceno y abusivo. Una grosería es una falta de respeto, de atención y consideración. Una grosería es comportarse uno como un maleducado, como un torpe. Ya la mayoría de ustedes saben que yo soy colombiano, y para nosotros hay expresiones que para el resto del mundo pues son groserías, pero que en Colombia, de tanto usarlas, ya no son groserías. No las voy a mencionar aquí porque me da pena, estoy en un lugar donde quizás no debo mencionarlas, pero eso de que las palabras groseras se convierten en algo tan común y hacen perder el verdadero sentido de lo que era. Y fácilmente, como cristianos, podemos llegar a fallar en esto. Podemos llegar a caer en las groserías. Tengamos cuidado con eso. Digo yo las palabras que son groserías, pero también las actitudes son groserías. Hay actitudes groseras. Tenemos que tener cuidado también con eso. Vamos a nuestro reto semanal. Cada semana estamos tratando de dejar un reto. Entonces vamos a nuestro reto semanal. ¿Cuál es el reto de esta semana? Mire, hay algo de estas dos listas que todavía practicamos, que todavía nos perturba. Hay alguna de estas cosas que nos esclaviza y nos domina, de la cual queremos librarnos. Mire, haga su propia lista y comience a trabajar en esa lista, en el sentido de: voy a ver cómo domino y cómo gobierno esto con la ayuda del Espíritu Santo. Le doy un ejemplo. El deseo de tener y tener dinero y tener cosas, poseer cosas. Eso es lo que Pablo llama que es idolatría. Entonces, como Pablo lo trata como idolatría, examínese si usted de pronto
está muy atraído hacia lo material, hacia el dinero. Mire, esto parece tonto, no sé, pero una forma de saber qué tan apegado está usted al dinero es en la actitud con la que usted ofrenda o diezma. Si usted es uno de los que siente algo que como que está dando mucho para la iglesia, que se limita a dar estrictamente sus diezmos, pero no apoya, por ejemplo, las misiones, no apoya causas que la iglesia tiene, o no provee usted para su familia, eso muestra que usted está agarrado del dinero. Está muy agarrado al dinero. Quizás es una de las cosas que tiene que arreglar. Esto es un ejemplo nomás, ¿no? Usted mire a ver qué cosas tiene que arreglar en su vida. Vamos a aprender un texto bíblico. Estos 2 versículos son excelentes para que los aprendamos. Si pues habéis resucitado con Cristo. Escuche, esto es un condicionamiento y al mismo tiempo es un reto que hace Pablo. Dice, si ustedes ya resucitaron con Cristo, vamos a mostrar que sí hemos resucitado con Cristo. A ver, muestren que ustedes han resucitado con Cristo. ¿Cómo lo vamos a mostrar? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cierto que es un tremendo texto para aprender, y no solo para aprender, sino para aplicar en nuestra vida. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba. Yo le añadiría lo que dice Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía no está aquí. Yo no soy ni colombiano ni canadiense. Usted pronto no es ni mexicano, ni estadounidense, ni chileno, ni nada de eso. Porque Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. En los cielos. Entonces Pablo está diciendo aquí en Colosenses, si hemos resucitado, si hemos nacido de nuevo, busquemos las cosas de arriba. No es nada difícil, ¿verdad? No pongamos nuestra mirada en las cosas aquí de la tierra. Gracias por haber estado conmigo hasta este momento. Deseo que Dios le bendiga y nos vemos el próximo lunes con nuestra lección número 8, si Dios lo permite. Muchas bendiciones. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide campanita y compartir. Dios le bendiga.